Hola, hola, amantes de las series. Qué gusto tenerlos de nuevo por aquí en nuestro canal. Hoy nos vamos a sumergir en un mundo de pasión, intriga y drama, porque vamos a hablar de esas series turcas que nos dejan sin aliento, esas que nos hacen devorar capítulos como si no hubiera un mañana. Si eres de los que no pueden vivir sin un buen melodrama, una historia de amor épica o un misterio que te haga pensar toda la noche, entonces has llegado al lugar indicado. Prepárense para un viaje lleno de giros inesperados, personajes inolvidables y por supuesto, mucho pero mucho drama turco. Así que antes de empezar, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Ya saben que aquí siempre hay algo nuevo e interesante para ustedes. Y por supuesto, no olviden dejar sus comentarios al final. Nos encanta saber qué piensan y qué otras series turcas les apasionan. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a empezar. Hoy nuestro viaje nos lleva a un terreno fascinante, las series turcas donde las decisiones equivocadas, las ambiciones desmedidas y los conflictos familiares marcan el camino de nuestros personajes. Vamos a sumergirnos en aquellas historias que nos muestran cómo las elecciones, a menudo impulsadas por el corazón, el orgullo o el deseo de venganza, pueden tejer una red de consecuencias impredecibles. Estas son las series que nos demuestran que no todos los finales felices son tan fáciles de alcanzar y que a veces el camino más difícil es el único que nos lleva a la verdad, o al menos a la aceptación de nuestros actos. La maestría con la que los guionistas turcos entrelazan tramas complejas, giros argumentales inesperados y personajes multidimensionales es lo que hace que estas producciones sean tan adictivas. No se trata simplemente de historias de amor, son exploraciones profundas de la psique humana, de las relaciones familiares y de los dilemas morales que todos enfrentamos en algún momento de nuestras vidas. La primera parada de nuestro recorrido es nada más y nada menos que con Kuzgun, una serie que nos presenta a un abogado con un pasado doloroso. ¿El nombre? Kuzgun, interpretado por el talentoso Barış Arduç. En esta historia, el género predominante es el drama y la venganza, pero con capas de complejidad que la hacen destacar. Kuzgun no es un simple justiciero, es un hombre atormentado por los fantasmas de su infancia, marcado por la traición y la pérdida. Su regreso a la ciudad después de 20 años no es solo una búsqueda de justicia, sino también una batalla interna por recuperar la identidad que le fue arrebatada. La traición que sufrió su familia a manos de sus socios no solo destruyó su hogar, sino que también lo obligó a crecer prematuramente, moldeando su carácter frío y calculador. Esta no es solo una historia de venganza, sino también de amor, porque su camino se cruza con el de Dila, su amiga de la infancia, interpretada con una delicadeza y fuerza notables por Burcu Biricik. Su reencuentro es agridulce, pues los fantasmas del pasado no los dejan en paz. El amor que surge entre ellos es tan intenso como complicado, pues deben sortear las barreras impuestas por los eventos que los separaron en su niñez. Lo que hace a Kuzgun tan especial es la complejidad de sus personajes, las decisiones que deben tomar y el peso que cargan sobre sus hombros. Vemos a un hombre atormentado por el pasado, luchando contra sus demonios internos mientras intenta desmantelar la red de corrupción que destruyó a su familia. Y por supuesto el amor que siente por Dila, un amor que debe enfrentar las barreras impuestas por la historia que los une. La química entre Arduç y Biricik es palpable, convirtiendo su romance en uno de los pilares de la serie. La fotografía de esta serie es impecable, creando una atmósfera oscura y melancólica que complementa perfectamente la trama. Los escenarios, que van desde las calles sombrías de Estambul hasta los lujosos despachos de los antagonistas, refuerzan el tono de la historia. Definitivamente, si eres de los que disfrutan con historias de venganza bien construidas y personajes con mucha profundidad, Kuzgun es una serie que no puedes perderte. La serie no solo se centra en la acción y el suspenso, sino que también explora temas como la lealtad, la traición y el impacto del trauma en la vida de las personas. Ahora preparémonos para una dosis de intriga y secretos familiares con Ömer. En esta serie nos encontramos con una historia que gira en torno a la fe, el amor prohibido y los conflictos generacionales. Ömer, interpretado con una sensibilidad conmovedora por Selahattin Paal, es un joven religioso que debe enfrentarse a su corazón y a las normas estrictas de su comunidad cuando se enamora de una mujer, Gamze, que es divorciada y con una hija. La serie nos sumerge en un mundo donde las tradiciones religiosas chocan con los anhelos del corazón, creando un conflicto interno en Ömer.
La historia, que combina drama y romance con una delicadeza que conmueve al espectador, nos muestra cómo el amor puede desafiar las convenciones sociales y religiosas, pero también cómo estas convenciones pueden imponer barreras difíciles de superar. La interpretación de Gökçe Bahadır como Gamze es, sencillamente, brillante. Logra transmitir la fortaleza y la vulnerabilidad de una mujer que ha enfrentado la adversidad y que busca una segunda oportunidad para amar. La serie nos presenta un choque entre dos mundos, la rigidez de las tradiciones religiosas y la libertad del amor, explorando las tensiones que surgen cuando estos dos mundos se encuentran. Ömer es relevante porque nos muestra cómo las decisiones que tomamos, incluso las que parecen guiadas por el corazón, pueden tener consecuencias inesperadas para quienes nos rodean. Es una reflexión sobre la libertad individual y la presión social, sobre la importancia de seguir los dictados del corazón sin descuidar las responsabilidades que tenemos con los demás. Un dato interesante sobre la serie es que fue grabada en escenarios que reflejan la vida en los barrios más tradicionales de Estambul, lo que le da un gran realismo a la historia. Los paisajes urbanos, las costumbres y las tradiciones se convierten en personajes adicionales, enriqueciendo la narrativa y permitiendo al espectador sumergirse en la cultura turca. Si eres de los que disfrutan con historias de amor prohibido y conflictos que te hacen reflexionar sobre los valores y creencias, Ömer es una serie que te atrapará desde el primer episodio. La serie plantea interrogantes sobre la naturaleza del amor, la fe y la tolerancia, invitando al espectador a cuestionar sus propias convicciones. No podemos hablar de decisiones equivocadas y conflictos familiares sin mencionar Yargı, un thriller judicial que ha conquistado a audiencias de todo el mundo con su ritmo trepidante y sus giros inesperados. En esta ocasión nos encontramos con un fiscal, Ilgaz, interpretado con una sobriedad y carisma notables por Kaan Urgankolu, y una abogada, Ceylin, interpretada con una intensidad y pasión arrolladoras por Pınar Deniz, que deben unir fuerzas para resolver un caso de asesinato que involucra a sus propias familias. El género principal aquí es el drama y el misterio, pero también hay espacio para el romance y la tensión, creando un cóctel explosivo que mantiene al espectador al borde del asiento. Lo que hace a Yargı tan adictiva es su ritmo trepidante, los giros inesperados y la química innegable entre los protagonistas. La dinámica entre Ilgaz y Ceylin es uno de los puntos fuertes de la serie, ya que sus personalidades opuestas generan conflictos y tensión, pero también una atracción irresistible. La serie nos muestra cómo las decisiones de los personajes, muchas veces impulsadas por el sentido de la justicia o el deseo de proteger a sus seres queridos, los llevan a situaciones cada vez más complicadas. Vemos cómo las líneas entre el bien y el mal se difuminan y cómo las verdades ocultas pueden cambiarlo todo. Yargı es relevante para nuestro tema porque nos muestra cómo las consecuencias de nuestras acciones pueden afectarnos a nosotros mismos y a las personas que amamos. Y es que a veces las decisiones que tomamos para proteger a alguien pueden tener el efecto contrario, desencadenando una serie de eventos que escapan a nuestro control. La serie también explora temas como la corrupción, el poder y la manipulación, ofreciendo una visión crítica del sistema judicial. Un dato interesante de esta serie es que está inspirada en casos judiciales reales, lo que le da un toque de realismo que la hace aún más impactante. La investigación minuciosa y la representación de los procedimientos legales contribuyen a la autenticidad de la trama. Si te gustan los thrillers judiciales con mucha acción, giros inesperados y una historia de amor que te mantendrá en vilo, Yargı es tu serie ideal. La serie no solo te mantendrá entretenido, sino que también te hará reflexionar sobre la justicia y la moralidad. Ahora bajemos un poco el ritmo, aunque no la intensidad del drama, y hablemos de Seferin Kazeta, la historia de Nare, interpretada con una fragilidad y fortaleza conmovedoras por la talentosa Neslihan Atagul, y Sankar, interpretado con una intensidad y pasión desgarradoras por Engin Akyurek. Esta serie nos lleva a un mundo de amor, traición y secretos familiares que se remontan al pasado, explorando las consecuencias de las decisiones tomadas en la juventud. Nare es una joven que ha sido marcada por un trauma que la persigue y Sankar es el amor de su vida, un hombre que creyó en una mentira que los separó durante años. La historia, que combina drama y romance con una dosis de intriga y misterio, se centra en las consecuencias de las decisiones tomadas en el pasado y cómo éstas afectan el presente de los personajes, obligándolos a enfrentar los fantasmas que creían haber dejado atrás. En Seferin Kazeta vemos cómo los secretos y las mentiras pueden destruir las relaciones y cómo las segundas oportunidades no siempre son fáciles de alcanzar. Los personajes se enfrentan a dilemas morales que los obligan a elegir entre el amor, la venganza y el deber, mostrando la complejidad de las relaciones humanas.
La serie es relevante para nuestro tema porque nos muestra cómo las decisiones equivocadas, especialmente aquellas impulsadas por la desconfianza y el orgullo, pueden tener consecuencias devastadoras, no solo para quienes las toman, sino también para las generaciones futuras. Un dato interesante sobre esta serie es que se grabó en hermosos paisajes turcos, lo que le da un toque especial a la producción. Los impresionantes escenarios naturales se convierten en un personaje más, enriqueciendo la narrativa y transportando al espectador a un mundo de ensueño. Si eres de los que disfrutan con historias de amor trágicas y personajes que luchan contra su destino, Sefirin Kazeta es una serie que te conmoverá. La serie es una oda al amor y al sufrimiento, una exploración de las heridas del pasado y la posibilidad de sanar. Y para cerrar con broche de oro este recorrido por las series turcas donde las decisiones equivocadas marcan el rumbo, hablemos de Karasevda. Esta serie, protagonizada por Burak Özçivit y Neslihan Atagul, nos cuenta la historia de un amor prohibido entre Kemal y Nihan, dos jóvenes de mundos diferentes que se ven separados por las intrigas y ambiciones de terceros, creando un conflicto que perdura a través del tiempo. El género predominante aquí es el drama y el romance, pero también hay espacio para la intriga y el suspense, creando una trama adictiva que atrapa al espectador desde el primer episodio. Karasevda es una historia de amor épica, llena de pasión, sufrimiento y sacrificios, donde el amor se convierte en un campo de batalla donde se libran luchas de poder y venganza. Nos muestra cómo las decisiones tomadas por los personajes, a menudo influenciadas por el dinero y el poder, pueden tener un impacto profundo en sus vidas y en las de las personas que aman, generando un ciclo de dolor y sufrimiento. La serie es relevante para nuestro tema porque nos muestra cómo el deseo de venganza y la lucha por el poder pueden llevarnos por caminos oscuros y destruir todo lo que apreciamos. El triángulo amoroso entre Kemal, Nihan y Emir, interpretado con una frialdad y maldad escalofriantes por Kaan Urgankolu, es uno de los pilares de la serie y crea una tensión constante que mantiene al espectador enganchado. Las actuaciones de los tres protagonistas son excepcionales, transmitiendo la complejidad de sus emociones y motivaciones. Un dato interesante sobre esta serie es que fue un fenómeno mundial y ganó numerosos premios, consolidándose como una de las series turcas más exitosas de todos los tiempos. Si eres de los que disfrutan con historias de amor imposibles, conflictos familiares y personajes con mucha profundidad, Karasevda es una serie que te enamorará. La serie es un viaje emocional que te hará reír, llorar y reflexionar sobre el poder del amor y la fragilidad de la vida. Y así llegamos al final de este recorrido por las series turcas donde las decisiones equivocadas, los errores del pasado y los conflictos familiares son el plato fuerte. Hemos visto cómo personajes de diferentes mundos se enfrentan a dilemas morales que los obligan a elegir entre el amor, la venganza, el deber o la justicia. Cada una de estas series nos ha mostrado cómo las acciones que tomamos, a menudo impulsadas por el corazón o el orgullo, pueden tener consecuencias inesperadas y cómo el camino más difícil es, a veces, el único que nos lleva a la verdad. Espero que hayan disfrutado tanto como yo de este viaje por el mundo del drama turco. Y ahora que ya hemos compartido nuestras impresiones sobre estas series, me gustaría saber cuáles son sus favoritas. ¿Hay alguna serie que no haya mencionado que también les haya fascinado? No duden en dejar sus comentarios en la sección de abajo. Sus opiniones son muy importantes para nosotros. Y antes de despedirnos, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle un me gusta, compartirlo con sus amigos amantes de las series turcas y, por supuesto, suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Muchas gracias por acompañarnos y nos vemos en la próxima aventura. Hasta la próxima, Seriefilos.